Y el tema que tenemos para hoy es la Biblia, sus divisiones. Ese es el tema que hoy vamos a considerar. Para eso vamos a leer como texto base en Lucas capítulo 24 versículo 44. Ahí se nos dice en la palabra de Dios: y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Amén. Si recordarán, estamos desarrollando una serie de estudios referentes a bibliología y hoy hemos leído este versículo de la Biblia que son palabras que el mismo Señor Jesús le dirigió a sus discípulos justo después de su resurrección. El Señor había resucitado y Él quería que a sus discípulos les quedara bien claro que todo lo que había acontecido, toda su vida, todos los acontecimientos que habían rodeado a su muerte, a su crucifixión y por ende a su resurrección, no eran cosas que habían pasado por casualidad, sino porque todas estas cosas estaban escritas en la palabra de Dios, en aquel entonces en el Antiguo Testamento. Ahora, es interesante ver que para referirse al Antiguo Testamento, nuestro Señor Jesucristo utiliza la división que los judíos le daban a la Biblia hebrea en aquel entonces, porque Él dice que todo esto se cumplió o todo esto pasó para que se cumpliese lo escrito acerca de Él, que estaba en la ley de Moisés, y aquí está la primera división de la Biblia hebrea, en los profetas, aquí está la segunda división de la Biblia hebrea, y en los salmos, es decir, la tercera división. La vez pasada hablamos acerca del canon y veíamos cómo los hebreos dividen su Biblia en tres partes, que es la Torá, que es la ley de Moisés, que es el Nevim, que son los profetas, y la tercera división es el Ketuvim, que son los demás escritos, y aquí se le llama los salmos. Así que esto nos hace ver que aún desde tiempos antiguos, aún desde los mismos tiempos de Jesús, los judíos venían y dividían los diferentes o clasificaban los diferentes libros del Antiguo Testamento en ciertas divisiones que ellos conocían como la Torá, el Nevim y el Ketuvim. De igual manera, nosotros también en la actualidad tenemos este maravilloso libro que se ha dividido en dos partes principales, y cada una de estas partes principales también tiene subdivisiones que son de las que queremos hablar esta noche, porque la verdad es que queremos comenzar a introducirnos en cuanto a los diferentes libros que esta maravillosa obra de Dios tiene, que es la Biblia. Todos sabemos que la Biblia que hoy por hoy nosotros tenemos se divide en primer lugar en el Antiguo Testamento, y si hablamos del Antiguo Testamento, esta tiene otras subdivisiones. En primer lugar, la primera división que el Antiguo Testamento tiene es el Pentateuco. Luego tenemos otra división que se conoce como los libros históricos, luego los libros poéticos y finalmente los libros proféticos, y estos a su vez se dividen en profetas mayores y profetas menores. Sin embargo, también tenemos la segunda división de la Biblia, que es el Nuevo Testamento. Este se divide a su vez en evangelios, en los libros históricos, en las cartas paulinas, en las cartas universales y en los libros proféticos. Así que de esta forma podemos ver cómo la Biblia cristiana se clasifica en estas diferentes partes, y hoy por hoy queremos considerar estos libros que están considerados en cada una de estas subclasificaciones para comprender un poco más de ellos, tratar de hacer una breve sinopsis acerca de cada uno de ellos, conocer quién fue su autor o en qué fechas aproximadamente se escribieron y en qué consiste el contenido de él, cuál es el tema principal de cada uno de ellos. Así que comencemos. En primer lugar tenemos el Pentateuco. La palabra Pentateuco se traduce de una palabra griega o que está compuesta de otras dos palabras, que es penta, que significa cinco, y teuco, que significa rollos. En este sentido, el Pentateuco significa cinco rollos en uno, porque realmente eso eran cinco rollos que representaban los cinco libros de Moisés. Ahora, cuando se habla acerca del Pentateuco, se cree que esta obra de cinco libros fue escrita en un periodo que abarca entre 1445 y 1440 antes de Cristo. Son unos libros muy antiguos y esta es la posición tradicional. Esta es la posición que tradicionalmente se ha enseñado acerca del Pentateuco o los libros de la ley, como también se le conoce, y tradicionalmente se le atribuye a Moisés la autoría de estos libros. Sin embargo, hoy también es cierto que con el surgimiento de
la alta crítica, hay otras posturas que enseñan que no fue Moisés el autor de estos libros. Sin embargo, tradicionalmente la iglesia ha enseñado, y no solo la iglesia, sino que también los judíos han hablado acerca de Moisés como autor de estos libros. De hecho, la misma Biblia da testimonio de que Moisés fue el autor de ellos, cuando en algunos pasajes de la Biblia hace referencia a la ley de Moisés y le llama la ley de Moisés porque fue Moisés su autor, fue Dios el que inspiró a Moisés que los escribiese. Y de igual manera nuestro Señor Jesucristo en los evangelios da testimonio de que Moisés fue el autor de estos libros, aunque bien es cierto que tal vez algunas partes de Deuteronomio no pudieron haber sido escritas por él, como por ejemplo el momento de su muerte, pero sí es cierto que la mayor parte de él se le atribuye a Moisés como su autor. Ahora, si consideramos cuáles son estos libros, el Pentateuco se divide en 5 libros. El Pentateuco tiene en primer lugar el libro de Génesis. La palabra Génesis significa origen en la palabra griega de donde proviene esta raíz. Y el libro de Génesis nos habla acerca del origen de todas las cosas. Ya tuvimos la oportunidad de haber estudiado al menos los primeros 11 capítulos del libro de Génesis. Y si vemos, el libro de Génesis se divide en 2 secciones principales. La primera va del capítulo 1 al capítulo 11, que nos habla del origen de todas las cosas, cómo Dios creó los cielos y la tierra, cómo Dios creó al ser humano, cómo surgieron las naciones, las primeras naciones, la rebelión del hombre en contra de Dios, el primer juicio que vino a la tierra por causa de la rebelión del hombre, por causa del pecado, tal y como es el diluvio universal, el origen de todas las naciones que descienden prácticamente de los 3 hijos de Noé. Y así el libro de Génesis en sus primeros 11 capítulos nos muestra como un preludio el origen de todas las cosas, porque a partir del capítulo 12 el libro de Génesis inicia una nueva sección que se va a extender a lo largo de todos los capítulos restantes del libro de Génesis para hablarnos de la historia, o mejor dicho, el origen de la nación de Israel. Y todo comienza con el llamamiento de Abraham y la historia de los diferentes patriarcas y cómo estos se establecen al final en Egipto, allá en la tierra de Gosén, cuando una gran hambruna azotaba toda la nación, pero como José era el gobernador de Egipto, esto les permitió a los israelitas ubicarse en la tierra. Así que prácticamente el libro de Génesis nos habla del origen de todas las cosas y el origen de la nación de Israel. Ahora, el libro de Génesis y en sí todo el Pentateuco comienza a conectarse un libro con otro para hacer una sola unidad y contar la historia completa, digámoslo así, de la historia de Israel antes de entrar a la tierra prometida, porque el libro de Génesis termina con la historia de Jacob y su familia ubicándose en la tierra de Gosén en Egipto, siendo José el gobernador, pero el libro de Éxodo continúa el relato con el que termina Génesis, y en el libro de Éxodo podemos ver cómo con el tiempo esta nación creció y se hizo fuerte, y luego se levantó un faraón que no conoció a José. Obviamente para este momento José y sus hermanos habían muerto todas aquellas generaciones, y la nación de Israel se había multiplicado enormemente, de tal manera que el faraón decide esclavizar en Egipto a todos los israelitas. Y prácticamente el libro de Éxodo nos habla acerca de la esclavitud y la liberación de Israel de Egipto. Dios levanta a Moisés, que es el hombre que Dios usa para liberar a su pueblo de Egipto, y prácticamente a través de señales maravillosas, a través de las 10 plagas, Dios logra liberar a su pueblo de Egipto. Luego tenemos la historia de cómo ellos salen de la tierra de Egipto, precisamente de Ramasés. Ellos inician su viaje hasta el Mar Rojo y cómo los egipcios los persiguen, y luego tenemos la historia de cómo Dios divide las aguas del Mar Rojo. Israel pasa en seco, los egipcios tratan de perseguirlos, pero al final ellos terminan muriendo ahogados. De esta forma Israel pasa del otro lado del Mar Rojo e inicia su camino rumbo al monte Sinaí. Luego, al llegar al monte Sinaí, ahí se ubican, y de acuerdo a las escrituras ellos pasan 2 años completos en el monte Sinaí. Después de su salida de Egipto hasta el monte Sinaí, ellos pasan aproximadamente 2 años ahí, y es en ese lugar donde Dios les da las leyes a ellos. Dios comparte los 10 mandamientos o el decálogo, y también comparte otras leyes que están en los últimos capítulos del libro de Éxodo. Así que tenemos el libro de Éxodo, pero luego también tenemos el libro de Números. El libro de Números prácticamente lo que hace es contarnos lo que siguió después de su estadía en el monte Sinaí, porque el libro de Éxodo termina su relato con Israel
Israel, después de haber sido liberados de Egipto, con Israel en el monte Sinaí. Pero como les dije, ahí pasaron 2 años donde Dios les da todas sus leyes, y luego, después de 2 años, la Biblia dice que Israel levanta su campamento y comienzan a avanzar a través del desierto hasta llegar a un lugar que se conoce como Cades Barnea, y ahí ocurre la famosa rebelión de Israel. Israel, o Moisés mejor dicho, decide enviar 12 espías a la tierra de Canaán, que era la tierra que Dios les iba a dar por heredad, pero lamentablemente allí los 10 espías, 10 de los 12 espías se rebelan en contra de Dios, en contra de Moisés, trayendo malas noticias a el pueblo de Israel, diciéndole que Dios los había engañado, que Moisés los había engañado, porque ciertamente la tierra era una tierra donde fluía leche y miel, pero era habitada por gigantes y que ellos iban a terminar en sus manos, ellos iban a terminar muertos y al final sus hijos terminarían siendo esclavos, y que mejor hubiese sido haber muertos en el desierto. Ahora, cuando Dios se entera de esta actitud que ellos tomaron y cómo estos 10 espías contaminaron los ánimos de todos los israelitas de tal manera que todo Israel se rebeló en contra de Moisés, al final Dios se molestó en gran manera, trajo una gran mortandad donde los primeros en morir fueron los 10 espías, y luego Dios decidió que esta generación perversa no entraría en la tierra prometida, y que así como ellos habían dicho que sus cuerpos iban a quedar tendidos en el desierto, Dios cumplió eso literalmente, ya que los condenó a vagar 40 años en el desierto, tiempo en el cual todos murieron y al final solo fueron sus descendientes los que lograron entrar a la tierra prometida. Así que el libro de Números nos cuenta acerca de la peregrinación de Israel durante los 40 años en el desierto. Luego tenemos también el libro de Levíticos, y de alguna manera Levítico se conecta con el libro de Éxodo, porque en Levítico se nos da un poco más detallado algunas especificaciones o algunas leyes que Dios también le dio al pueblo de Israel, y prácticamente las leyes se dividen en 3 tipos: las leyes morales, que están relacionados con no afectar la dignidad del ser humano; tenemos las leyes sacerdotales, que están relacionadas con el cumplimiento de algunos ritos religiosos que Israel tenía que cumplir al pie de la letra, instrucciones en cuanto a cómo tenían que ofrecer las ofrendas, qué tipos de ofrendas tenían que ofrecer, cómo los sacerdotes tenían que vestir, cómo tenían que construir los diferentes utensilios del tabernáculo, o cómo tenían que erigir el tabernáculo de reunión donde Dios se manifestaría. Todas esas son las leyes sacerdotales, pero también les da leyes civiles que les ayudaban a convivir como una nación. Así que en total algunos piensan que fueron 613 leyes que Dios dio en aquel entonces a Israel. Así que Levítico se encarga de eso y tiene una conexión directa con el libro de Éxodo, porque también, como les dije, al final de los últimos capítulos del Éxodo, si ustedes revisan, también van a encontrar algunas leyes al respecto. Aparte de eso, también tenemos Deuteronomio, y Deuteronomio literalmente lo que significa es segunda ley, es decir, es una repetición de la ley. Ahí encontramos un recuento de algunas cosas que pasaron en Números o en el libro de Éxodo, y también otras cosas se agregan como las maldiciones, como las bendiciones de obedecer a Dios, así como la muerte de Moisés, como Moisés sube al monte Nebo y ahí finalmente él muere y solo ve de lejos la tierra prometida, pero no logra entrar en ella. Así que el libro de Deuteronomio nos muestra la muerte de Moisés y cómo después de todos esos 40 años finalmente Israel, la generación que en aquel entonces era joven, eran unos niños, ahora ya son unos adultos. Después de 40 años sus padres han muerto, sus padres que fueron los que se rebelaron en contra de Dios, a excepción de Caleb y Josué, que mantuvieron su integridad, su fe, y ya que exhortaban al pueblo a que Dios les entregaría en sus manos a sus enemigos, ellos prevalecieron, ellos continuaron con vida porque Dios había prometido que ellos dos sí entrarían en la tierra prometida. Y así es que vemos en Deuteronomio cómo al final de todo esto Moisés muere y el pueblo está enfrente de Canaán, la tierra que Dios le había prometido. Así que este es el maravilloso Pentateuco. Ustedes pueden disfrutar de toda su lectura, ustedes pueden ver cómo estos libros increíblemente se conectan como una sola unidad para contar los inicios de la nación de Israel, desde el capítulo 12 de Génesis, cuando Dios levanta a los patriarcas, desde el libro de Éxodo, cuando Israel era esclavo en Israel y cómo Dios los libera y cómo inicia el éxodo, la salida de Egipto y su peregrinar en el desierto durante 40 años, las diferentes leyes que
Dios le dio hasta finalmente llegar al monte Nebo, donde Moisés muere e Israel está a punto de entrar a la tierra prometida. Así que este es el Pentateuco, es la primera división que el Antiguo Testamento tiene, pero también el Antiguo Testamento tiene otra división que son los libros históricos. Se le llama libros históricos porque narran en cierto detalle algunos aspectos históricos de la nación de Israel. De hecho, es el relato del desarrollo y decadencia espiritual de la nación de Israel, porque precisamente eso es lo que narran estos libros. En estos libros podemos ver los altos y bajos en la vida espiritual de la nación de Israel, y en total son 12 libros los que componen los libros históricos. En primer lugar tenemos al libro de Josué. El primer libro histórico con el que inicia esta sección es el libro de Josué. Algunos creen que fue escrito entre el 1405 y 1390 antes de Cristo. Su autor, algunos creen que fue el mismo Josué, y lo que hace el libro de Josué es contarnos acerca de la conquista de Canaán y la repartición de la tierra prometida. No olviden que la historia terminó allá en Deuteronomio, y vemos en Deuteronomio cómo Moisés muere. Israel se queda sin su líder principal porque Moisés había muerto, y Israel está a punto de entrar a la tierra prometida, pero luego vemos cómo Dios elige a Josué como el sucesor de Moisés, y ya en este libro de Josué podemos ver cómo Dios lo respalda y cómo Josué introduce a las tribus de Israel para conquistar la tierra prometida, conquistar la tierra de Canaán. Vemos cómo cruzan el Jordán, cómo destruyen Jericó, luego se van a la nación de Ai, y así sucesivamente comienzan a extenderse a lo largo de la nación. Luego, cerca de la región de Gabaón, hay una rebelión de 5 reyes que se unen para destruirlos, y cómo Dios extraordinariamente usa a Josué y a Israel para destruir a estos 5 reyes que se rebelan, y cómo luego las campañas militares de Israel se extienden hasta el norte de Canaán y finalmente comienzan a conquistar la mayor parte de la tierra de Canaán, destruyendo así a los amorreos y todas las tribus que vivían en ese lugar. Y así poco a poco Josué comienza a extenderse con Israel y tomar posesión de las diferentes tierras, y finalmente viene la repartición de la tierra prometida. Así que esto es lo que cuenta el libro de Josué. Es un libro maravilloso donde podemos ver esas campañas militares que Josué, un hombre lleno de fe, dirigió, porque él sabía que Dios estaba con él, e increíblemente Dios les da la victoria de una manera espectacular. Sin embargo, al final Josué muere, y también mueren todos los ancianos que habían visto las obras que Dios había hecho y que había hecho por medio de Josué. Y cuando toda esta generación muere, al final la nueva generación no conocía o no había visto lo que Dios había hecho por medio de Josué, y así llegamos al libro de Jueces. El libro de Jueces, algunos creen que fue escrito entre el 1043 y 1004 antes de Cristo. Realmente se desconoce quién fue su autor, pero el libro nos habla de las caídas de Israel en la idolatría, sus invasiones y la liberación por medio de los jueces. El libro muestra a Israel en una terrible decadencia espiritual, en un círculo vicioso donde venía Israel y se rebelaba en contra de Dios. Dios enviaba a sus profetas, no le hacían caso, Israel se rebelaba, luego Dios enviaba una nación que los azotaba, luego venían ellos y cuando sentían el azote de la nación clamaban a Dios pidiendo perdón, y luego Dios levantaba un juez que los liberara. Luego de liberarlos pasaba un tiempo mientras el juez estaba vivo, guiando a este juez a Israel para que Israel viviera de acuerdo a la voluntad de Dios. Israel lo hacía, pero cuando moría el juez, luego se volvía a repetir el ciclo vicioso. Israel se rebelaba, Dios mandaba una nación que los oprimía, ellos clamaban a Dios, Dios levantaba otro juez y así los liberaba de esa opresión. Israel se portaba bien, digámoslo así, mientras ese juez vivía, y al morir se volvía a repetir el ciclo. Así que prácticamente esta es la historia de Israel en este periodo que se le conoce como el periodo de los jueces. Ahora, un juez era una persona que Dios levantaba precisamente para liberar a Israel de la opresión de algunos pueblos extranjeros como los filisteos, los amonitas o cualquier otra tribu que los esclavizaba por causa de sus pecados. Luego, si seguimos avanzando en la Biblia, tenemos otro libro histórico que es conocido como el libro de Ruth. Tanto la fecha como el autor son desconocidos. No hay una opinión así fuerte en cuanto a este tema, pero la verdad es que el libro de Ruth nos habla acerca de la historia de una mujer llamada Ruth. Ruth fue una moabita, la cual
él acompañó a su suegra Noemí a Israel y decidió abandonar sus dioses y hacer de Jehová su propio Dios, y esto le dio gracia delante de Dios de tal manera que al final Dios la honró y ella terminó casándose con un hombre que se llamó Booz, y por medio de Booz tuvieron un hijo, y este hijo dio a luz a otro que se llamó Isaí, y luego Isaí fue padre de David, y David fue el primer rey conforme al corazón de Dios. Es decir, Ruth fue una mujer que Dios usó para que de ella viniese la descendencia, o mejor dicho, la ascendencia del rey David. Así que definitivamente este libro es maravilloso, es un libro muy corto, tiene pocos capítulos, pero nos narra una historia maravillosa donde vemos la misericordia de Dios al permitir que una mujer que venía de una nación que había sido maldecida por Dios por sus muchos pecados, por sus muchas idolatrías, como lo era Moab, al final Dios termina bendiciendo a esta mujer, porque esta mujer decide entregar su corazón a Dios y seguir a Noemí y hacer de Israel su propia nación y hacer de Jehová su propio Dios. Así que Dios se glorifica en ella, y es de esta mujer que viene el rey David, y de la cual también vendría el Mesías al final, porque en el Evangelio de San Mateo podemos ver cómo el nombre de Ruth sobresale en medio de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Así que este es un libro maravilloso, pero aparte de eso tenemos también otros dos libros que se conocen como Primero y Segundo de Samuel. La fecha de estos, algunos creen que está entre el 1050 y el 750 antes de Cristo. En cuanto al primer libro de Samuel, este nos narra la historia del profeta Samuel. Samuel fue un hombre destacado, ya que fue juez, profeta y sacerdote en Israel. También nos narra la historia de Saúl, el primer rey de Israel, y de David, quien fue elegido como el sucesor de Saúl, ya que al final Saúl se rebeló en contra de Dios y Dios terminó desechándolo y quitándole el reino y dándoselo a David. Así que este libro nos narra, o mejor dicho, la primera parte de este libro, Primero de Samuel, nos narra esa historia, y luego venimos con el segundo libro de Samuel, que nos narra la historia del reinado de David, porque al final del primer libro de Samuel podemos ver cómo lamentablemente y tristemente Saúl muere en manos de los filisteos en una campaña militar. Israel pierde la batalla y Saúl junto con todos sus hijos, incluyendo a Jonatán, mueren, y David se entera de eso y eso le duele mucho en su corazón. Al final, cuando Saúl muere, David regresa a Israel y vemos ahí la historia de cómo él inicia su reinado primero en Judá, pero luego al final consolida a todo Israel como una sola nación y logra conquistar y someter a todas las naciones que estaban alrededor de él como sus vasallos, pagándoles tributos, y así el reino de Israel se vuelve fuerte en manos del rey David. Ahora, en cuanto a sus autores, algunos opinan que una buena parte de Primero de Samuel fue Samuel el que lo escribió. Sin embargo, no se sabe a ciencia exacta quién escribió las siguientes partes de Primero de Samuel y de Segundo de Samuel. Ahora, también tenemos otro libro histórico que se conoce como el primer libro de Reyes. Este libro, el primero de Reyes, algunos creen que fue escrito entre el 590 y 570 antes de Cristo. De igual manera, su autor es desconocido, y este nos habla del reinado de Salomón, la división de los reinos y la historia de los reinos de Judá e Israel. Prácticamente la historia continúa porque en el segundo libro de Samuel podemos ver cómo David consolidó todo el reino, pero al final David envejeció y finalmente murió. A su muerte, Salomón se levanta como rey de Israel. Él ora a Dios por sabiduría y finalmente Dios se la da, y no solo le da sabiduría, sino que también le da riquezas y una grandeza extraordinaria. Fue un tiempo donde Israel prosperó enormemente, fue una época de oro para Israel, pero lamentablemente también Salomón se desvió de los caminos de Dios porque sus muchas mujeres le enseñaron a adorar a dioses ajenos. Esto desagradó tanto a Dios que Dios decidió quitarle parte del reino que Dios le había entregado. No le quitó el reino total por amor a David, pero al final Salomón solo se queda, hay una profecía donde Dios dice que después de la muerte de Salomón, sus descendientes solo se quedarían con una parte de todo el reino. Dos tribus, la tribu de Benjamín y Judá, quedó en el reino del sur y fue siempre reinado por un descendiente de David, y el reino del norte pasó a manos de otro rey que en primer lugar fue Jeroboam, y luego de Jeroboam vinieron
otros reyes, no necesariamente la misma dinastía, y todos esos reyes fueron malos. Al final vemos cómo la nación se dividió en dos. Vemos el reino del sur y el reino del norte. El reino del sur era reinado por los hijos o descendientes de David. El reino del sur era Judá, su capital era Jerusalén, pero en el reino del norte vemos que se conoció como el reino de Israel, y su capital principal al final de los tiempos llegó a ser Samaria. Así que de esto nos habla el libro de Primero de Reyes, y si continuamos, llegamos al segundo libro de Reyes. Algunos creen que se escribió entre el 590 al 570 antes de Cristo. Su autor es desconocido, pero aquella historia que terminó allá en el primer libro de Reyes, de la división de los reinos, y comienza a contar la historia por separado de cada uno de los reyes, de los diferentes reinos que existían. Este segundo libro de Reyes continúa con esa historia, la historia de los reinos del norte y los reinos del sur. Recuerden, el reino del norte era Israel y su capital era Samaria, y el reino del sur era Judá y su capital llegó a ser Jerusalén. En el caso de Israel, todos los reyes fueron malos. Todos los reyes hicieron lo malo delante de Dios y ninguno de ellos ganó el favor de Dios. Quizás el único que medio obedeció fue Jehú, que obedeció la orden de Dios para exterminar a toda la descendencia de Acab, pero al final todos los reyes del norte se caracterizaron por ser reyes malos. Sin embargo, en el reino del sur hubieron algunos reyes buenos, otros fueron malos, y durante ese tiempo hubieron grandes avivamientos, pero también en otras ocasiones, como los reyes eran malos, la nación de Judá entró en decadencia. Así que vemos cómo esta historia se extiende hasta que finalmente el reino del norte es destruido por los asirios y son conquistados y exiliados a Babilonia. Luego los asirios llegan a poblar toda la parte norte de Israel, pero las bestias de aquel lugar los mataban, de tal manera que los asirios dijeron: bueno, la verdad es que aquí el Dios de esta nación tiene algo que ver, así que ¿por qué no traemos a algunos de los israelitas que hemos deportado, que se vengan a esta nación para que vivan aquí, que se mezclen con esta gente que hemos traído, con los extranjeros que están viviendo acá, para que ellos les enseñen cómo tratar con este Dios para que esto no pase? Y así nacen una unión entre extranjero o gentil e israelita, y esa mezcla o ese mestizo fue lo que se llegó a conocer como los samaritanos. Los samaritanos es una consecuencia de esa mezcla que se dio en aquel entonces entre israelita y gentil, porque los asirios llevaron a varias personas de otras naciones a vivir a ese lugar después de que Israel fue totalmente conquistada y exiliada. Pero también el reino del sur al final llegó a su decadencia total, y al final el reino de Judá cayó, Jerusalén cayó, y Nabucodonosor llegó y conquistó aquel lugar, y el templo fue destruido, los muros fueron destruidos y todos fueron exiliados a Babilonia. De esta forma terminan estos libros, pero aparte de eso tenemos otros dos libros que de alguna manera nos cuentan de una forma diferente esta misma historia. Estos libros son Primero de Crónicas y Segundo de Crónicas. Algunos creen que fueron escritos entre el 430 y 425 antes de Cristo, y en el caso de Primero de Crónicas y Segundo de Crónicas, algunos piensan que posiblemente fue Esdras el autor de ellos. No olviden que en el volumen de la Biblia hebrea, en el Tanaj, son un solo volumen, al igual que Samuel y el libro de Reyes. Aquí los tenemos divididos en dos volúmenes, primero y segundo. Ahora, lo que hace el libro de Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas es contarnos la historia del reino del sur. No cuenta nada acerca de los reyes del reino del norte, sino que se enfoca únicamente en los descendientes del reino del sur, de Judá. Así que este es un recuento de la historia del reino del sur y cómo Dios llegó a establecer el reinado por medio de David, luego el reinado de Salomón y luego los diferentes reyes que vinieron después de ellos. Y al final, como les digo, es una continuación de la historia de Judá, de su apostasía y caída, porque también vemos cómo Israel se rebela en contra de Dios y al final, Judá se rebela en contra de Dios y al final Nabucodonosor llega y destruye toda la nación y muchos de ellos son exiliados a Babilonia. Luego, si continuamos el relato hasta este momento, vemos la caída de Israel. Luego viene el exilio y Israel pasa 70 años en el exilio antes de que ellos puedan regresar a su nación, y es ahí donde vienen los siguientes libros históricos que comienzan
con Esdras. Esdras se cree que es un libro que se escribió entre el año 457 al 444 a.C. Su autor se cree que es Esdras, y Esdras es un libro maravilloso porque nos habla del regreso de los judíos a Jerusalén, la reconstrucción del templo y las reformas sociales y espirituales que se hicieron. Después que los persas deciden darle esta amnistía a los judíos, ellos comienzan a regresar por grupos. Uno de los primeros grupos que regresa es Zorobabel, y Zorobabel llega y se establece en Jerusalén, y es ahí donde comienzan a reconstruir el templo. Luego vemos en este libro esta historia maravillosa como los extranjeros que vivían alrededor de Jerusalén se oponen a la obra. Por un tiempo la obra se detiene y ellos, desanimados porque había una gran opresión, una gran oposición para que el templo se volviese a construir. Sin embargo, con el tiempo Dios levanta sus profetas como Ageo y Zacarías, que los exhortan a seguir con la construcción del templo. Y luego vemos allá en el capítulo 7 la intervención o la aparición del sacerdote Esdras, un descendiente directo de Aarón, el primer sumo sacerdote que Israel tuvo. Y en este momento vemos cómo este Esdras realmente era un escriba versado en la ley de Jehová. Él había preparado su corazón para estudiar la palabra de Dios, para obedecerla y enseñar en Israel sus estatutos. Y el objetivo principal de Esdras era restaurar el culto a Jehová. Y podemos ver en este libro que no fue una tarea fácil, porque los judíos tenían muchos pecados, especialmente porque se habían casado con mujeres extranjeras y tenían hijos con ellas, y aún los sacerdotes se habían contaminado. Pero el libro de Esdras nos muestra cómo Dios usó a este hombre para que trajese el arrepentimiento a esta nación y pudiese ocurrir este avivamiento espiritual para que los corazones de los judíos se volviesen a Dios y a la ley de Jehová, porque Esdras luchó mucho para que Israel viviese conforme a la palabra de Dios. Ahora también hay otro libro que está conectado con el libro de Esdras, que es Nehemías. Nehemías se cree que se escribió también por este periodo entre el 457 y 444 a.C. Ambos, Esdras y Nehemías, fueron contemporáneos, se conocieron. El autor del libro de Nehemías se cree que fue el mismo Nehemías, y el libro de Nehemías es hermoso porque nos habla de la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Es increíble ver la vida de este hombre. Este hombre realmente inspira a servirle a Dios, porque en Nehemías vemos un hombre que no fue profeta, no fue rey, no tuvo algún oficio de sacerdote, no se ve que Dios le haya hablado audiblemente, no se ve que haya tenido algunos dones extraordinarios como tuvieron los profetas del Antiguo Testamento. Sin embargo, Nehemías fue un hombre que Dios tocó su corazón cuando él se enteró que sus hermanos estaban en gran oprobio en Jerusalén, que los muros estaban quemados. Él entró en aflicción y en ayuno, y fue así que llamó la atención del rey de Persia, y al revelarle lo que había en su corazón Nehemías, este rey decide enviarlo y darle permiso que se vaya a Jerusalén y que con recursos del imperio construya o reconstruya los muros de Jerusalén. Así llega este hombre con esa visión maravillosa guardada en su corazón. Nadie sabía a qué había llegado Nehemías. Nehemías se guardó ese secreto en su corazón hasta que fue el momento oportuno para transmitirle al pueblo el deseo que Dios le había puesto en su corazón. Así Nehemías comienza a exhortar al pueblo. Llegó a ser un líder increíble, un hombre usado poderosamente por Dios, un hombre sencillo que lo único que hacía era orar. Cuando sus enemigos llegaban y lo acusaban, él lo que hacía era orar a Dios, pedirle a Dios su respaldo, y gracias a las oraciones uno ve cómo Dios le respaldaba y al final los muros fueron totalmente reconstruidos. Vemos a un hombre como Nehemías que amaba al pueblo, amaba la ley, amaba el obedecer a Dios y exhortaba al pueblo a ser unido también los unos con los otros y a respetar sobre todo la palabra de Dios. También vemos en el libro de Nehemías cómo el sacerdote Esdras se para y abre el libro de la ley y comienza a enseñar de él, comienza a leer y enseñar y explicar lo que eso significaba, como una especie de predicación, como lo hacemos en nuestros tiempos. Así que definitivamente estos dos libros son totalmente maravillosos, están totalmente conectados, y de alguna manera Dios puso en el corazón de estos hombres una tarea muy importante. Por ejemplo, Zorobabel, Dios le puso en su corazón la reconstrucción del templo junto con el sumo sacerdote Josué. Luego a Esdras, Dios le puso en su corazón el restaurar el culto a Jehová, la restauración del culto a Jehová, y a Nehemías le puso en su corazón la reconstrucción de los muros. ¿Qué le parece? Cómo Dios obró en estos hombres y en muchos
nosotros durante este periodo, hombres que nos tienen que inspirar en nuestros días actuales para servirle a Dios con todo el corazón, hombres que a simple vista eran hombres sencillos, pero que gozaban de un respeto de todas las personas. De hecho, Esdras era respetado aún por el mismo rey de Persia, porque veía su consagración, veía el respaldo que tenía de parte de Dios. Y bueno, el último libro histórico es Esther. Realmente el autor es desconocido, se cree que se escribió entre el año 464 y 435 antes de Cristo. Y el libro de Esther nos narra la liberación de los judíos por medio de Esther y la divina providencia protectora de Dios sobre su pueblo. Este es otro libro maravilloso, definitivamente todos los libros de la Biblia son maravillosos, y hay algo peculiar en el libro de Esther. Si ustedes leen el libro de Esther o han tenido la oportunidad de leerlo, se van a dar cuenta que en el libro no se menciona la palabra Dios o el nombre de Dios, tampoco se menciona la palabra oración. Lo más que aparece en el libro de Esther es la palabra ayuno, pero no por ser así se deja de sentir la divina providencia protectora de Dios sobre su pueblo, y cómo estas personas de esta historia realmente amaban a Dios y reverenciaban a Dios con todo su corazón, tal y como lo hacía Mardoqueo. Mardoqueo era un judío que había ganado la enemistad de Amán. Amán era un funcionario del gobierno de Persia que, cuando se enteró que Mardoqueo no se arrodillaba delante de él, porque Mardoqueo era judío y los judíos no guardaban reverencia ante los hombres sino que solo ante Dios, entonces eso ganó la enemistad en contra de Amán, y por eso Amán decide mandar a construir una horca enorme, y al final, como era el brazo derecho del rey de Persia, logra que se dé un edicto en el imperio persa para destruir a todos los judíos. Era un odio terrible que Amán tenía hacia los judíos, un odio antisemita que definitivamente caracteriza a muchas personas del Medio Oriente, que odian a todos los judíos, o como pasó con los famosos nazis, que odiaron tanto a los judíos a tal punto que los querían exterminar. Así era este villano llamado Amán. Pero al final vemos cómo Dios usó a Esther para convencer al rey de Persia de que todo era una trampa, y al final, gracias a Esther y el respaldo que ella tuvo de parte de Dios, al final el edicto logra no se revoca, sino que se emite una contraparte para que los judíos puedan liberarse, y el rey, al enterarse que Amán era un perverso y que lo había engañado, al final manda a ahorcar al malvado Amán. La misma horca como de 20 metros que él había construido para ahorcar a Mardoqueo sirvió para ahorcarlo a él. Así que es un libro maravilloso que vale la pena estudiarlo, vale la pena leerlo. Yo lo exhorto a que usted se apasione con todos estos libros históricos. Usted puede ver cómo desde Josué hasta el libro de Esther hay una continuidad en la narración de la historia, y uno puede ver cómo la mano de Dios se mueve a lo largo de todos estos libros. Y bueno, pues aparte de eso también tenemos la tercera división del Antiguo Testamento, que son los libros poéticos. Los libros poéticos prácticamente son una presentación del culto al Señor y de la fe personal. En este caso, por ejemplo, tenemos al libro de Job. El libro de Job es un libro poético. Su fecha data entre el segundo, primer siglo antes de Cristo, y se cree que es mucho más antiguo que el mismo Pentateuco. Es más, algunos le atribuyen a Moisés su autoría, y nos habla de los sufrimientos de los justos y la participación del diablo en ellos. Es un libro maravilloso que trata de darnos respuestas del por qué los justos sufren en esta tierra y cómo el diablo tiene esa participación para provocar estos sufrimientos, y cómo al final la soberanía de Dios triunfa, y de todas estas pruebas difíciles, aún de estas pruebas difíciles, los justos pueden ser bendecidos. Y bueno, también tenemos el libro de los Salmos. El libro de los Salmos es un libro maravilloso que fue escrito por varias personas. Entre los autores principales del libro de los Salmos tenemos a David, tenemos a Asaf, tenemos a los hijos de Coré, tenemos a Salomón, tenemos a Moisés. Ellos son los autores del libro de los Salmos. El libro de los Salmos contiene 150 cánticos y poemas espirituales que tratan de temas referentes al hombre, al impío, experiencias religiosas, la palabra de Dios, los atributos divinos y el deber de los gobernantes, entre otros temas que toca. Ahora, todos estos libros que les estoy diciendo que se le conocen como libros poéticos, son poéticos porque fueron escritos en la literatura judía con ese estilo, el estilo poético. Ahora, cuando hablamos de estilo poético, no pensemos que es la misma poesía que nosotros conocemos. Nuestra poesía generalmente es expresada
en forma de rimas, pero no es así generalmente con la poesía hebrea. La poesía hebrea realmente se caracteriza porque tienen paralelismos y tienen acrósticos, tal y como lo vemos por ejemplo en el Salmo 119, que es un acróstico completo, y en fin, es un libro maravilloso que nos podemos gozar al leerlo. También tenemos el libro de los Proverbios, que fue escrito entre el 950 y el 700 antes de Cristo. Principalmente su autoría se le debe a Salomón y trae una serie de instrucciones morales para la vida del hombre. Es un libro de sabiduría que nos da consejos para vivir sabiamente en este mundo. Por otro lado, también tenemos otro de los libros poéticos, que es el libro de Eclesiastés, que también Salomón es su autor, escrito aproximadamente en el año 935 antes de Cristo, y este narra las experiencias y reflexiones de Salomón, cuya mente estaba en conflicto sobre los problemas de la vida. Al final Salomón prueba todo lo que en el mundo hay, todos los placeres, todos los éxitos, y al final concluye que todo es vanidad de vanidades y que nada es perecedero debajo del sol. Y su discurso final es: teme a Jehová, ¿verdad? Temer realmente a Jehová y vivir de acuerdo a sus mandamientos, porque de toda obra el hombre será juzgado. Esa es la recomendación final. Y al final tenemos Cantar de los Cantares. También es una hermosa pieza, es un poema que simboliza el amor mutuo de Dios y su pueblo. El libro de Cantar de los Cantares es una pieza completa, un libro completo cuyo tema principal es el amor. Y como le digo, es el amor entre una doncella y un varón. Se cree que es Salomón, una mujer a la que él amaba, y es un poema que simboliza también el amor mutuo entre Dios y su pueblo. Así que definitivamente estos son los libros poéticos que son una presentación realmente del culto al Señor y de la fe personal. Ahora, los últimos libros son los libros proféticos. Los libros proféticos tienen profecías dirigidas especialmente a Israel y a Judá. Tenemos en primer lugar los profetas mayores, ya que tiene otra subdivisión. La primera subdivisión de los libros proféticos son los profetas mayores. En ellos tenemos a Isaías. Se cree que se escribió entre el 740 y 680 a.C. y él hace una profecía hacia la nación de Judá. Tiene profecías que hablan acerca del Mesías, combinadas con juicios que vendrían a ciertas naciones. De hecho, al libro de Isaías se le conoce como el quinto evangelio, porque realmente el libro de Isaías nos habla bastante acerca de el Mesías. Luego, en segundo lugar, tenemos el libro de Jeremías, y este libro nos habla acerca de la apostasía de Judá y su caída en manos de Babilonia. Algunos lo han llamado el profeta llorón. Sin embargo, creemos que realmente Jeremías tenía un carácter fuerte porque Dios lo había ungido, pero era un hombre bastante quebrantado, que sufrió viendo cómo él profetizaba, él mandaba un mensaje al pueblo de Judá, pero nadie se le convirtió. Fue tiempos bastante difíciles. Él tuvo que desempeñar este ministerio en tiempos difíciles donde parecía que era en vano hablarle a la gente porque nadie se le convertía, todos seguían el camino que querían, y al final era la voluntad de Dios. Dios lo había puesto como un atalaya para anunciarle a este pueblo que la destrucción venía, para que cuando eso ocurriese nadie iba a poder quejarse de que nunca hubo profeta en medio de ellos. Pero fue bastante difícil para Jeremías porque él realmente nunca vio un fruto, digámoslo así, de los que nosotros estamos acostumbrados quizás a ver, porque quizás nosotros, si trabajamos para el Señor, predicamos su palabra, quizás vamos a esperar ver frutos, almas que se convierten, personas que vienen a Cristo, y quizás nos frustraríamos de estar en un ministerio predicando la palabra, enseñando la palabra, y que nadie se convierta y que a nadie le interese Dios, y que solo somos nosotros los que estamos para predicar y que todo el mundo realmente no le importa. ¿Qué haríamos nosotros en ese lugar, en ese caso? Pero al final Jeremías sufrió eso o vivió esa experiencia, y era Dios el que lo fortalecía y lo hacía volver al ministerio, porque muchas veces Jeremías quiso dejar el ministerio, pero al final Dios le dio la fortaleza para no hacerlo. Y también tenemos el libro de Lamentaciones, que es un libro que nos habla del lamento de Jeremías por la destrucción de Jerusalén. Aquí finalmente la destrucción había ocurrido, Jerusalén había caído, y al final Jeremías lamenta eso, y se cree que la fecha en la que se escribió Lamentaciones fue entre el 586 y el 584 a.C. Luego tenemos otro libro profético que es el libro de Ezequiel. Ya Ezequiel es un profeta del exilio. Todos estos profetas que Isaías, Jeremías y Lamentaciones realmente fueron antes del exilio, aunque Jeremías vivió el momento donde
Jerusalén fue destruido, pero tenemos a Ezequiel que él vivió durante el exilio y durante las primeras deportaciones de los israelitas a Babilonia, escrito entre el 593 y 571, y este libro de Ezequiel se caracteriza porque tiene muchas visiones del juicio de Dios hacia Israel y hacia las naciones, así como él ve la futura restauración de Israel. Es un libro muy interesante porque también tiene cierto lenguaje apocalíptico o cierto estilo literario apocalíptico, junto con el siguiente libro profético que es el libro de Daniel. Daniel es otro de los libros proféticos de los profetas mayores, donde se nos habla específicamente de la soberanía de Dios sobre los asuntos de los hombres en todas las épocas. Aquí vemos las visiones de Daniel, vemos cómo 4 reinos se levantarían, pero sobre todo eso uno puede ver la soberanía de Dios y cómo es Dios el que levanta reyes y el que los quita, y cómo Dios ha planeado los acontecimientos futuros desde este momento hasta la eternidad, porque en Daniel también vemos las famosas 70 semanas de Daniel y cómo todo terminará en la gran tribulación en la última semana de Daniel, y al final uno lo que puede concluir es que el cielo gobierna. De hecho, es una frase propia del libro de Daniel donde dice el cielo gobierna, es decir, Dios gobierna sobre todos los designios de los hombres. Dios levanta y quita reyes, es Dios el que tiene control de todas las cosas. Así que estos son los libros de los profetas mayores, y se le llama profetas mayores por su contenido, porque vamos también a ver los que son los profetas menores, y se le llama profetas menores no porque su calidad literaria sea menor a esta, sino por su contenido. Los profetas menores tienen menos capítulos que los profetas mayores, así que esa es la razón por la que se le llama profetas mayores, porque son los libros que tienen más capítulos de todos los libros proféticos que hoy por hoy nosotros tenemos en la Biblia. De hecho, cuando se estudian los libros proféticos, algunos maestros de teología dicen que los libros históricos se tienen que estudiar en paralelo con los libros proféticos, porque también estos profetas se levantaron en ciertos periodos de la historia donde hablaron a los reyes, o hablaron a los judíos en la deportación, o hablaron a los judíos después de la deportación. De esta forma podemos ver cómo la división que tenemos en nuestras Biblias, especialmente en el Antiguo Testamento, se conectan históricamente. Hay un hilo de continuidad en la historia, y podemos ver cómo uno, conforme los va leyendo uno tras uno, comienza a comprender todo lo que Dios ha estado obrando a lo largo de todos estos tiempos, y cómo la mano de Dios se ha estado moviendo poderosamente para cumplir sus designios, sus propósitos en cada uno de nosotros. Así que la verdad que todavía nos falta mucho que explorar, nos faltan los profetas menores y todo el Nuevo Testamento, pero no queremos correr, sino que mejor vamos a continuar en la próxima oportunidad con lo que son los profetas menores y terminar de estudiar el Nuevo Testamento y cómo todos estos libros se relacionan cronológicamente en la historia. Así que por hoy vamos a dejarlo hasta aquí. Tenemos una gran bendición definitivamente al tener todos estos maravillosos libros. Así que yo le exhorto a usted a que se anime a leerlo. Yo le pregunto, ¿ya leyó la Biblia de manera completa o solo ha leído porciones de ella? Bueno, si aún no la ha leído, comience, póngase una meta personal y vaya libro por libro avanzando. Si usted ya tiene un conocimiento básico de la Biblia, ya leyó los evangelios que hablan acerca de Jesús o algunas cartas del Nuevo Testamento que le han dado su fundamento de fe, pero yo le exhorto a que dé el siguiente paso leyendo toda la Biblia. Comience con el libro de Génesis. Yo he tratado de relatarle poco a poco en qué consiste cada libro, y se puede dar cuenta que hay una continuidad en la historia y cómo los libros se van complementando hasta que finalmente uno comprende la historia de este maravilloso pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo del cual vendrá el Mesías. Y ya vamos a ver cómo el Mesías viene justamente de Israel, justamente de los judíos, y de hecho muchos de los libros proféticos, como lo es Isaías y otros profetas menores, hablan acerca de la venida del Mesías, la cual se da o tiene su cumplimiento allá en el Nuevo Testamento, que lo veremos próximamente. Sin embargo, por hoy vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad que nos regaló. Hemos visto hasta los profetas mayores. Continuaremos la próxima oportunidad estudiando a los profetas menores, y verán que es una gran bendición y tiene una gran riqueza espiritual para cada uno de nosotros. Así que oremos a Dios, démosle gracias al Señor por esta oportunidad que nos ha regalado. Padre que estás en
en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu palabra, por esta oportunidad que nos has regalado, Señor, de haber iniciado este tema que apenas hemos visto la primera parte, Señor, de él. Hoy hemos considerado, Señor, las diferentes divisiones del Antiguo Testamento. Hemos considerado cada uno de los libros del Antiguo Testamento. Hemos hecho un recorrido bíblico a través de ellos. Un maravilloso mundo, Señor, de historia bíblica que nos trae grandes enseñanzas, grandes principios bíblicos, Señor, que alimentan nuestra fe y que nos dejan maravillados con las riquezas incalculables de tu palabra. Y en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que nos ayude, Señor, a conocer tu palabra y a ponerla por práctica. Ayúdanos, Señor, para que vivamos de acuerdo a ella. Gracias te damos, Señor, por las personas que hoy estuvieron conectadas, Señor, a través de estos medios. Bendícelos y ayúdales también, Señor, para que puedan continuar estudiando la palabra de Dios, por favor, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, papito lindo. Amén, Señor, y amén.